Efectivamente, la pretendida reforma que se quiere hacer al artículo 24 constitucional, un artículo que es fundamental para el área de las iglesias y para todos los mexicanos en mi país, considero que es de suma importancia destacar el significado que tiene y que implica esta reforma. Agradezco el espacio y quisiera tomarme unos breves minutos para explicarles paso por paso en donde considero yo que se encuentra el problema legislativo, cuestión que tal vez algunos legisladores incluso, por a veces falta de tiempo, no han detectado. Pero esta interpretación de la que vamos a hablar no es personal, aclaro, hago esa precisión preliminar, no es una conclusión a la que yo llegue. Yo voy a ir paso por paso hablando de la reforma al artículo 24 y que sean los televidentes, que sea usted el que diga si es así o no es así. Tome su tiempo. Quiero hacer mención que los documentos que voy a utilizar son documentos oficiales, no son documentos personales, ni voy a hacer ninguna interpretación. Son documentos que todo mundo puede bajar de las páginas web oficiales, sí, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Ahí se encuentran. Bueno. Adelante, licenciado, el tiempo es suyo. Bueno, la reforma al artículo 24 constitucional. Quiero mencionar primeramente, literal, cómo está el artículo actualmente. Sí. El artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Lo primero que quiero decir, este artículo que es vigente en México garantiza la libertad religiosa. No lo digo yo, lo dice uno de los más célebres juristas que ha tenido México. Me refiero al doctor Ignacio Burgó Orihuela, que en su libro Las Garantías Individuales habla de este artículo y dice que este artículo precisamente consagra en México la libertad religiosa. Sí. Es mentira que no lo haga. Garantiza la libertad de creencias y garantiza la libertad de culto y en consecuencia la libertad religiosa. Sin embargo, el 15 de diciembre del año 2011, el último día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se votó una iniciativa que había sido presentada más o menos como un año, 6 meses antes por el diputado José Ricardo López Pescador del Partido Revolucionario Institucional, y esa iniciativa se discute apresuradamente en la Cámara de Diputados y el día 15, último día, es votada en sentido positivo y se envía la minuta al Senado para que estos la aprueben el próximo periodo que empieza dentro de unos días, el 1 de febrero, en la Cámara de Senadores. Dice la minuta con proyecto de decreto. Este es el documento oficial bajado de la página de la Cámara de Diputados y es el documento que ellos envían para que siga el proceso legislativo. Dice, artículo 24, es la propuesta, sí, o lo votado. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El segundo párrafo quedó intocado y el tercero lo reproducen igual. Ahorita aclaro por qué. Dice el tercer párrafo: los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos.
Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Primer comentario que quiero hacer. Sí. El tercer párrafo de este artículo, que señala la sujeción de las iglesias a la ley reglamentaria para llevar a cabo actos del culto extraordinario, en la iniciativa se proponía que se quitara. En la iniciativa que se discutió en la Comisión de Puntos Constitucionales, se propuso que se eliminara toda sujeción de la iglesia al orden civil. Los diputados no lo aprobaron y por eso es que lo reproducen en la minuta tal cual como estaba. No lo quitaron. Pero ahí hay un concepto del que quiero llamar la atención suya, Rubén, sí, y de todo su auditorio. Adelante, sí. El concepto de libertad de religión. De religión. Parece algo muy agradable, simple y aceptable por todo el mundo. ¿Cómo no voy a querer libertad de religión? Sí. Sin embargo, yo repito, ahí hay una trampa, ahí hay un entramado legislativo que vamos a tratar de descubrir con otro documento. Ese punto, licenciado, es lo que a ustedes les preocupa con relación pues, a estas manifestaciones que vemos de diversos sectores sociales en México. En Jalisco, en el Distrito Federal, aquí en Tijuana, en Mexicali, son diversos los estados que están teniendo este tipo de manifestaciones. ¿Es por esa trampa? Sí. Consideramos que hay un trasfondo en el concepto de libertad de religión. Y vamos a utilizar un segundo documento legislativo. Está bajado de la Gaceta Parlamentaria. Lo que yo voy a leer ahorita no es algo personal. Este es un documento que proviene de la Comisión Dictaminadora de Puntos Constitucionales. Correcto. Esta comisión la forman más de 20 diputados. Ellos discuten la iniciativa de cambiar el artículo y esta es su conclusión. Y ellos dicen textualmente, lo que voy a leer es textual, bajado de un documento oficial. De la página de la Cámara de Diputados, sí, de la Gaceta Parlamentaria. Sí. La número 3413-3 romano del jueves 15 de diciembre del 2011. De la Gaceta de Diputados es bajado este dictamen y dice la Comisión Dictaminadora, dice textual, en efecto, existe consenso entre los tratadistas y el derecho internacional respecto a que la libertad religiosa tiene los elementos constitutivos siguientes. Sí. Solo voy a mencionar dos, que son los que más me preocupan. Hablan de algunos otros, pero voy a mencionar dos. Llamo su atención a la página 17 sí, párrafo primero. Libertad de difusión de los credos, ideas u opciones religiosas. Dice textualmente, la comunicación de las convicciones religiosas puede asumir formas diversas, desde las realizadas hasta las que utilizan medios de comunicación social, pasando por la escuela. Sigue la cita, pero yo ahí la corto. Sí. Están diciendo los diputados que la libertad de religión que ellos están introduciendo, como lo dije, en la minuta, sí, que lo están aprobando, implica la libertad de difusión de credos, que no es otra cosa que el proselitismo religioso. Así es. Utilizando, dicen ellos, los medios de comunicación social. Aquí los enumero, señor Rubén. Sí. Televisión, radio y prensa escrita. Y que ese proselitismo religioso pase aún por la escuela. En México tenemos un límite con la ley. La educación es laica. Sí. Esto es ajena a cualquier doctrina religiosa. Una observación, licenciado, nada más. En el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas se habla claramente sobre que no pueden las iglesias ni ministros tener medios de comunicación. ¿Esto es así? Es el artículo 16, párrafo segundo, sí, de la Ley de Asociaciones Religiosas. Perfecto. El que dice que las asociaciones religiosas no podrán poseer por sí o sí, por interpósita persona medios de comunicación. Sin embargo, aquí los diputados están diciendo que la libertad de religión que ellos van a garantizar sí, implica que tengan medios de comunicación. Primera conclusión, sí, se está abriendo la puerta para que las iglesias tengan medios de comunicación masiva, de comunicación social, sí, y que esa difusión de credos o proselitismo religioso pase por las escuelas, cuestión que le quita la laicidad a la educación,
porque dice el artículo 3º constitucional que se mantendrá la educación ajena a cualquier doctrina religiosa. Ese es el primer párrafo del que queremos llamar la atención de usted, Rubén, Sí. y de todo su auditorio, para desentrañar lo que hay detrás del concepto libertad de religión. Sí. Punto número 2. Página 17 del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Dice, derecho a la educación religiosa. Los diputados concluyen y dictaminan que la libertad de religión que ellos están consagrando en el artículo, que todavía no es vigente, pero es propuesta, Sí. dice así, es decir, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas, ojo, mucho ojo con esto, aún dentro de la escuela pública. Sepa usted que el 90-95% de los educandos en México reciben su educación en la escuela pública. Sí. Y están abriendo la puerta a los señores diputados para que en la escuela pública se empiecen a dar clases de religión. No lo dice su servidor, está en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados. Sí. Están diciendo ellos que ese derecho a la educación abarca la escuela pública. ¿Qué va a pasar si esto es ley? Que vamos a estar viendo sacerdotes que van a llegar a la escuela a darle clases de religión y que por supuesto no lo van a hacer de manera gratuita. Eso implica que van a tener que ser cubiertos sus sueldos por medio del erario público. Gobierno, sí. Y esto abre la puerta a la educación religiosa. Y por consiguiente, Sí. a terminar, Damos dije muy continuidad. claro, hay 2 puntos en la página 17 del dictamen Sí. de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se abre la puerta, primero, para los medios de comunicación social, para que las iglesias que hoy tienen la limitante de no poseer ni por sí ni por interpósita persona los medios de comunicación, lo hagan. Segundo, para llevar la educación y el proselitismo religioso, Sí. que todavía es más grave, a las escuelas públicas. Y no lo dice un servidor, repito, es sacado de Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Es un documento al que todos ustedes pueden acceder. Pero lo más preocupante, Rubén, llamo su atención a la página 18 del mismo dictamen, Sí. párrafo segundo. Ya casi en las conclusiones de la comisión dictaminadora, dicen ellos, leo textual la cita, con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, a la luz de él, se requerirá tanto la revisión, ojo con esto, Sí. de los artículos 3º, 5º, 27 y 130, como de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial el 15 de julio de 1992, y el Reglamento de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial del 6 de noviembre de 2003. Sin embargo, dice la comisión, por el momento solo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24 de la Constitución. Sí. Aquí en este párrafo no hace falta ser muy elocuente o muy sabio para entender que lo que están planteando Sí. es otra próxima reforma en materia religiosa. Sí. El Estado laico en México está garantizado precisamente por el artículo 3º, que habla de la educación laica, y el 130, que habla de la separación entre el Estado y las iglesias. Si estos artículos en México son modificados, volveremos a un siglo XIX, volveremos a una educación confesional, volveremos a tener un Estado confesional. Por eso se quiere reformar ahorita el 24, porque es la punta de lanza para abrir la reforma religiosa, para dar el monopolio a un grupo mayoritario en particular, porque es bueno imaginarse, si un grupo tiene el control de los medios, la escuela, tiene la difusión y proselitismo en las mismas escuelas, ¿qué sigue? Sigue la instalación de capellanías castrenses, los privilegios fiscales, el monopolio de la asistencia social. Esta lucha
de la Iglesia Católica no es nueva, tiene muchos años. Una observación, licenciado, y creo que para nuestros televidentes es muy interesante saber sobre este tema. Por un lado se está minimizando, hay algunos clérigos que por ahí he seguido en las redes, que declaran que esto no tiene ningún problema. Dicen ellos que es simplemente un cambio ligero, pero que no hay ninguna preocupación. Desde luego, quienes seguimos en materia periodística este tipo de problemas, nos preocupa porque, por ejemplo, en el 93, cuando se dan las relaciones Iglesia-Estado, hubo una promesa de parte del clero de que no iban ellos en ningún momento a trastocar las cuestiones políticas. Vemos que de esa fecha a este día, ellos aparecen en los escenarios políticos todos los días y de hecho están manejando la política. ¿Es grave el asunto entonces? Claro que sí. Yo quiero decir esto. En México, nuestra Constitución, para que haya un cambio, tiene un sistema muy rígido. Primero lo aprueba por mayoría relativa, no simple, la Cámara de Diputados. Lo pasa al Senado, que de la misma manera lo tiene que votar, y por mayoría relativa, no simple, lo tiene que aprobar o rechazar. Posteriormente pasa a las legislaturas de los estados para que por mayoría, ahora sí, simple, 50 más 1, sea votado. Si 16 estados, después de los senadores, aprueban esta reforma, hay cambio constitucional. Es grave, dicen ellos, que no, porque no, solo se introduce un concepto, libertad de religión. Es grave porque el dictamen de la comisión está diciendo lo que ellos entienden por libertad de religión. Muchos dicen, es que es un cambio menor, pero para modificar la Constitución por un cambio menor, simplemente no pasa, nuestro sistema es rígido. Si se introduce el concepto de libertad de religión, permítame decirle que en nuestro país, México, con un concepto, con una frase, se hacen enciclopedias enteras. Dos casos. El artículo 103 habla del amparo. Y esa sola palabra da pie a que nazca una ley, la ley del amparo. Donde habla de los trabajadores, precisamente da pie a que nazca una ley, la Ley Federal del Trabajo. Un solo concepto en la Constitución y da origen a enciclopedias enteras. Por eso no es un concepto vago, errado y que no tiene importancia. Introducir libertad de religión en la Constitución va a dar lugar no solo a todas las pretensiones que ya leí, sino a una reforma religiosa que va a ser sin precedentes en nuestro país, porque ahora se va a instalar la educación religiosa en la escuela pública y esto es peligroso, no más para las iglesias, para todos los niños de la República Mexicana que hasta hoy son educados por medio de un sistema laico. Por supuesto que no es una reforma inocente o inocua, es una reforma que tiene un trasfondo y que es de lo que estamos hablando. Sí. Permítame decirle además, señor Rubén, una cosa. Adelante con... Esta reforma obedece a una contrapropuesta. Quiero decir y manejar dos fechas. El 11 de febrero del 2010, la legislatura anterior, la número 61, aprobó una iniciativa. Esta iniciativa decía para elevar a rango constitucional el Estado laico. Y se iba a modificar un artículo, el número 40, y se le iba a introducir una frase, laica. La minuta que tengo aquí, que voy a dar lectura a cómo lo aprobaron los diputados, dice, artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, eso es lo que se propuso se añadiera, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Esta propuesta que presentaron múltiples partidos políticos fue aprobada en sentido afirmativo por los diputados el 11 de febrero del 2010, que quede claro. Y un mes, 6 días después, nació la otra, de la que estábamos hablando, la del 24 constitucional. Inexplicablemente esta del 40 es congelada y se da entrada a esta otra para introducir la libertad de religión a modo de la iglesia mayoritaria. Lo manejamos así
viendo las fechas, no es muy difícil descifrar que esta es una contrapropuesta a la iniciativa original del 40 constitucional para elevar a rango constitucional el Estado laico. Hasta hoy congelada. Hasta hoy congelada en Cámara de Senadores. Sí. Y ahora lo que pretenden es que se vote esta para eliminar aquella. Pero hay un principio general del derecho elemental, señor Rubén. Sí. Primero en tiempo, primero en derecho. Antes de votar esta iniciativa del 24, se debe de votar esta del 40. Se apruebe o se rechace, esta es primero en tiempo, Sí. primero en derecho. Esta es posterior. Casi un año y medio después fue aprobada recientemente, el 15 de diciembre. A eso se debe el albazo y que lo hayan hecho no de cara a la sociedad, no de cara pues a quienes merecen un respeto, en este caso los mexicanos. A eso se debe entonces el apresuramiento del engaño. Claro, y consideramos que todo esto, bueno, el análisis de la ley y de Sí. los documentos legislativos debe hacerse con calma. Consideramos que una propuesta como esta, de tal calado, debe contar con el consenso de los actores sociales, en este caso las iglesias, Sí. que debe de hacerse una evaluación de la repercusión que tendrá y que por supuesto no debe de ser tratado este tema entre tanto esté en puerta la visita del líder religioso del catolicismo. Consideramos que con los ánimos tranquilos y la mente fría debemos meditar en este punto, porque para México tendrá una gran repercusión que se modifique el artículo 24 y no el 40, elevando a rango constitucional el Estado laico. Ojalá me haya dado a entender con estos puntos. Creo que es muy claro. Quisiera nada más terminar con una última pregunta. Dicen los religiosos que es benéfico, digamos, el introducir la enseñanza dentro de las escuelas, y en este caso las oficiales, que es lo que ellos quieren. Desde su punto de vista, licenciado, ¿en verdad beneficia al país la intervención de los clérigos dentro de las escuelas oficiales? Por supuesto que no. La religión es un factor de discriminación. Sí. Si no lo fuera así, la Organización de las Naciones Unidas no hubiera hecho la declaración para eliminar la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos. La religión hay que manejarla con mucho cuidado, no en la escuela pública. Quiero decir nada más para responderle que actualmente el grupo llamado Testigos de Jehová tiene una resolución de la Suprema Corte, la número 5, porque ellos han sido discriminados a causa de sus creencias. Imagínese usted llevar a la escuela pública, a la primaria, donde hay educandos de los 6 años a los 12, que no tienen una capacidad todavía de madurez y que no son considerados todavía personas con capacidad jurídica, pues así la ley lo dice que hasta los 18 años. Son menores de edad y no tienen capacidad de decisión jurídica. No pueden firmar un contrato, por ejemplo. Y llevarles a ellos la religión a las escuelas para promover la discriminación. No tienen capacidad para distinguir entre la educación del Testigo de Jehová, de la Luz del Mundo, de la Iglesia Católica. Por supuesto que va a ser un factor de discriminación. Por supuesto que va a ser una guerra entre los niños y una confusión. Por supuesto que no estamos de acuerdo y que ahí está la trampa. Como las cifras del último censo dicen que el romanismo va a la baja, ahora quieren que la escuela pública sea el trampolín para seguir educando en la misma religión. No estamos de acuerdo. Es un factor de discriminación y no es propio que haya educación en las escuelas en México, porque tal educación es laica.